Estimados colegas, tengan un saludo cordial. En esta entrevista vamos a abordar la situación del país, qué nos depara en un futuro próximo. Vamos a hablar también del Congreso, del Magisterio que se ha desarrollado la pasada semana y también las elecciones que está muy sonado en estos días. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué nos depara en nuestro país? ¿Cómo está la situación actual? Hola William, un saludo a todos los que nos ven. Bueno, sí, tenemos que empezar necesariamente para poder hacer un balance general de todos los puntos que has mencionado, de la situación del país, ¿no? No es la mejor, todos lo sabemos, estamos viviendo una crisis económica terrible y el gobierno ya ha anunciado que va a aplicar una serie de ajustes contra la población, ajustes que está preparando, que ya está armando para que se apliquen y que van a repercutir negativamente en las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? Estos ajustes van a incluir, por ejemplo, la devaluación de la moneda, levantar la subvención a los hidrocarburos, lo cual es un gasolinazo, van a incluir la privatización de las empresas y van a profundizar esto que ha estado haciendo el MAS durante estos 20 años en el gobierno, que es entregar nuestros recursos naturales a las grandes transnacionales. Y es por ese motivo que el Estado luego no tiene recursos económicos y quiere recortar servicios como salud, como educación, quiere despedir, quiere atentar contra los derechos laborales de los trabajadores. En educación específicamente, el gobierno está hablando de dos temas centrales, ¿no? Uno es la cuestión de la descentralización educativa y el otro tema es de la abrogación de la Ley 070. Sobre el primer punto nos debemos decir, ¿no? El magisterio en el último congreso y ya antes en sus eventos orgánicos, no solo aquí en Chuquisaca, sino a nivel nacional, hemos rechazado la descentralización. ¿Porque esto qué significa? Significa que el Estado ya no se va a hacer cargo de financiar la totalidad de la educación. ¿Y a quién va a transferir esta obligación? La va a transferir a los gobiernos subnacionales, municipios, gobernaciones, que han visto en todos estos años recortado su presupuesto y que se les ha cargado más obligaciones y no han podido cumplir con esas obligaciones. Lo que quiere decir que si se descentraliza la educación, no van a poder cubrir los gastos económicos que este nuevo peso que le están cargando va a significar. ¿Y quién va a terminar cargando el tema educativo, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. Van a ser los padres de familia, van a ser los estudiantes y sobre todo el magisterio. Entonces la descentralización de la educación significa privatización de la educación. Pero además en este proceso se está cuestionando la estabilidad laboral del magisterio, se está cuestionando nuestros derechos laborales reconocidos en el escalafón, porque también el gobierno está hablando de aplicar pruebas periódicas, de cuestionar nuestra estabilidad laboral y está hablando también de la profesión libre. Entonces, este es un peligro que se cierne sobre las cabezas del magisterio y que tenemos que saber responder, rechazar y movilizarnos contundentemente, no solo como magisterio, sino juntamente con otros sectores, porque la educación única, fiscal y gratuita es una conquista de los trabajadores, no solo de los maestros, ¿no? Entonces, ese es más o menos el panorama que nos espera en el futuro, ¿no? Además de que tenemos que exigir en este panorama al nuevo gobierno que abrogue, por ejemplo, todas estas medidas que criminalizan la profesión del magisterio. Hemos estado combatiendo desde la federación, por ejemplo, todos estos procesos que han iniciado nuestros colegas. Con simples denuncias están procesados, no tienen derecho a defenderse, no hay presunción de inocencia y estos decretos 1302, 1320, los protocolos de lucha contra la violencia y otras normativas que el gobierno ha ido aprobando tienen que ser aprobados porque mientras estén en pie estas normativas, el magisterio va a vivir en un estado de temor, de amedrentamiento constante y esto también repercute en la caída de la calidad educativa. Como nos comenta Rodrigo, la situación es muy complicada del magisterio. ¿Qué tipo de dirección tendría que estar o quiénes tendrían que estar en la dirección para enfrentar esta lucha? Porque el gobierno va a arremeter contra el sector de la educación primordialmente. Sí, es fundamental ese tema que dices, ¿no? ¿Quién va a poder defender al magisterio en este escenario? ¿Qué tipo de dirección necesitamos para afrontar estos tiempos difíciles que se le vienen a los trabajadores en general y al magisterio en particular? Nosotros creemos que el magisterio tiene que tener a la cabeza una dirección revolucionaria, una dirección con independencia política respecto al gobierno de turno, respecto a la clase dominante, una dirección que tenga claramente sus planteamientos definidos y que no oscile de un extremo al otro de acuerdo a la coyuntura,
pero sobre todo una dirección probada en la lucha. Y con orgullo podemos decir que URMA es eso. Nosotros en todo este tiempo que hemos estado dirigiendo la federación como frente, hemos siempre mantenido la independencia política frente al gobierno de Evo Morales, frente al gobierno de Djamini Áñez, frente al gobierno de Arce Catacora, y si continuamos en la federación vamos a seguir manteniendo esa independencia respecto al gobierno de Rodrigo Paz. Porque todos estos gobiernos han desarrollado políticas antieducativas, antilaborales y antipopulares. Pero es muy importante que una dirección tenga una definición política clara. Todos saben quiénes son los de URMA, qué ideas defienden y cuáles son sus posiciones frente a los gobiernos y cómo luchan. Esta dirección se puede apreciar de no haberse vendido nunca, de nunca haberse bajado los pantalones ante los ofrecimientos de las autoridades, de los gobiernos de turno, pero también nunca haberse dejado amedrentar por las amenazas de encarcelarnos, de perseguirnos. Es una dirección que ha peleado batallas terribles contra el gobierno. Por ejemplo, hemos peleado en el 2018 contra el Código Penal, hemos peleado en su momento también defendiendo Incahuasi, hemos dirigido a todo el departamento. En el 2019 hemos podido organizar el Bloque del Sur y hemos provocado la caída de Evo Morales como parte de ese levantamiento popular que ha habido. Hemos combatido también al gobierno de Arce Catacora y todas las medidas antieducativas que estaba practicando. En ese sentido, URMA tiene una tradición de lucha. Es una dirección que ha sido probada en la práctica por las bases. Y ese mérito nadie nos lo puede quitar. Las bases conocen. Tal vez la gente nueva que está ingresando al magisterio no conoce un tanto de esta historia que tenemos en Chuquisaca, pero los colegas que ya están años saben de esa tradición y es importante de nuestra parte también difundir todo esto. Pero también es importante que URMA tiene una claridad ideológica y política, a diferencia de los otros frentes que son gente que han estado ligados al oficialismo durante todos estos años, ¿no? En los eventos nacionales, mientras nosotros pedíamos la abrogación de la ley 070, decíamos que ha sido un fracaso, ellos todavía querían defenderla. En los momentos en que han ido a luchar contra las medidas antieducativas, desde la Confederación muchas veces se alentaba y se apoyaba a las medidas del gobierno. Pero estas direcciones también, cuando han visto que el MAS estaba cayendo, han dado un viraje y se han querido camuflar como independientes, como contestatarias, y se han querido desprender del MAS, ¿no? El MAS estaba hundiendo y bueno, los dirigentes burócratas que le han servido todo este tiempo han empezado a saltar. Y ahora aparentan pues independencia, aparentan radicalidad para confundir a la base. Y así como un día han defendido al MAS como un gobierno progresista, al día siguiente tomaban posiciones antimasistas, al otro día hablaban de una posición, luego cambiaban a otra. Entonces son direcciones de frentes que no tienen claridad ideológica. Y es muy peligroso eso, porque tú puedes elegir una dirección que un día te va a decir una cosa y al día siguiente va a ser otra, ¿no? Entonces, esa claridad ideológica también creo que es un mérito de nuestro frente y nos ha permitido hasta ahora mantenernos siempre en la senda revolucionaria. Sí, es importante, Rodrigo, en estos últimos días y solamente cuando hay, creo, campaña electoral para entrar a una federación, eso, aparecen estos compañeros, después en las marchas, en alguna movilización desaparecen, ¿no? Pero es importante, han echado muchísima guerra sucia, Rodrigo, es tremendo lo que hablan, son cosas que como tú dices, pueden hasta llegar a confundir a los colegas jóvenes, así, pero en la práctica se ha demostrado qué tipo de dirección y cómo es URMA, ¿no? Eso tal vez podrías complementar, Rodrigo, porque sí. Se ha visto en el Congreso, eso es lo que ha pasado, Rodrigo. Sí, tendríamos que explicar por qué la guerra sucia. Porque los frentes deberían discutir sobre la base de ideas políticas, deberían discutir sobre la base de sus posiciones en relación al nuevo gobierno, al problema educativo, al problema sindical, al problema de las pensiones, de la caja, etc., ¿no? Pero no hay esa discusión. Y es precisamente por lo que decía anteriormente. Estos frentes no tienen un recorrido homogéneo, consecuente, coherente. Son frentes que un día han estado apoyando al MAS, por ejemplo, el Frente Marcha. Han hecho campaña abierta a su dirigente por ministros de educación que ha puesto el Partido Comunista, como el señor Adrián Quelca, por ejemplo, que tanto daño le ha hecho al magisterio.
para luego aparecer ahora como críticos al MAS, ¿no? Hay gente como el Frente La Voz que han sido formados en las juventudes del MAS, para que luego aparezcan defendiendo la teoría del golpe y pidiendo que nos encarcelen incluso en el 2019. En la lucha se han escondido bajo las piedras, porque su gobierno se estaba cayendo. Pero después aparecen en las asambleas a pedir que nos procesen, porque nos hemos equivocado supuestamente al combatir al MAS. Y después, bueno, son declarados enemigos incluso del magisterio. Y así, ¿no? Podemos dar el Frente Únete también, que al principio era Brote, con todo el bloque del MAS formaron un frente que luego han roto y han decidido cambiar de nombre, ¿no? Y estos tres frentes tienen entre ellos muchas disputas, sobre todo disputas mezquinas por quién va a controlar la federación. Por eso no logran unirse definitivamente. Pero sí se unen para hacer una campaña contra la federación, y eso se ha visto en el Congreso, ha habido una santa alianza entre los tres frentes, ¿no? Y estos tres frentes están actualmente en la Confederación de Maestros, y desde ese lugar es que se dirige la campaña contra nuestro frente. Ahora, ¿por qué la guerra sucia? Porque ellos no pueden tener una coherencia ideológica, no pueden tener una coherencia en la discusión política. Porque si entramos a discutir las posiciones políticas, va a saltar a ojos de las bases precisamente lo que ellos han sido en el pasado y lo que ahora dicen ser, que es una contradicción terrible. Entonces, como no pueden discutir políticamente porque ahora la masa ha superado totalmente al MAS, o sea, no hay en ningún colegio, yo creo, ya gente que no crea que la ley 070 ha sido un fracaso, que no crea que el MAS ha sido un gobierno terrible que ha destruido prácticamente la economía del país, ¿no? Entonces ellos no pueden ya defender esas ideas y por eso toman posiciones supuestamente independientes y críticas incluso a lo que en el pasado han defendido. Entonces en ese debate no quieren entrar. Por eso su guerra se dirige a atacarnos con calumnias, con difamaciones, ¿no? ¿Y dónde se centra su campaña? Es en el tema económico. Dicen, ¿no?, que Urma ha manejado mal el dinero, que no hay cuentas claras, que esto está así, pero no muestran ninguna prueba, ninguna denuncia concreta. Además, lo mismo han dicho en el anterior Congreso y en el anterior, ¿no? Y tantos años han pasado, ellos mismos dicen, y nunca se ha consolidado una denuncia. Tienen ellos el Consejo Nacional de Disciplina Sindical para denunciar cualquier mal manejo, cualquier irregularidad. La cosa es que no encuentran y por eso simplemente lanzan generalidades y acusaciones, ¿no? Y se apoyan, bueno, sí, en esa desconfianza natural que hay a veces en las bases de que todo dirigente que está a la cabeza de una organización debe sacar siempre algo. Entonces, en esa idea general que nos han acostumbrado los gobiernos de turno, se apoyan para hacer esta campaña. Pero nosotros siempre hemos manejado el tema económico de manera muy transparente, muy honesta, porque eso es lo que caracteriza a un frente revolucionario. A nosotros nos interesa manejar correctamente el dinero, porque si la base no confía en su dirección, mal va a poder luego movilizarse con esa dirección para luchar por sus derechos. Mal va a poder apoyar a esa dirección en los momentos de represión. Entonces, para nosotros es fundamental manejar honestamente los informes económicos, ¿no? Y siempre lo hemos hecho así. Nosotros tenemos varios filtros, como he explicado en el Congreso, que se tienen que agotar para mover un solo boliviano dentro de la federación. Y además todos los informes económicos han sido siempre auditados. Se ha hecho una licitación pública, se han presentado empresas, una empresa ha ganado y esa empresa ha hecho una auditoría externa que luego se ha presentado a los congresos y los congresos han debatido, han discutido y han aprobado. Ahora, la guerra sucia va a continuar, no ha cesado en el Congreso, sino que ahora se está trasladando al tema electoral e incluso después de las elecciones, pase lo que pase, va a continuar esta guerra sucia. Porque el objetivo de esta gente es anularnos, hacer desaparecer al trotskismo de Chuquisaca, porque es una piedra en el zapato para los gobiernos de turno, pero también es una piedra en el zapato para la burocracia que controla la Confederación. Somos los únicos frentes contestatarios que vamos a cuestionar, a observar cómo se maneja nuestra Confederación, las volteretas que dan, las traiciones que hacen a las movilizaciones. Entonces, el objetivo central es sacarnos de esto, ¿no? Sí, Rodrigo. Sí, este jueves 20 se van a realizar las elecciones para elegir a la federación, a la nueva federación que va a dirigir toda esta lucha, ¿no? Pero, Rodrigo, yo necesito que tú aclares un tema fundamental, ¿no? En el Congreso se ha desarrollado el informe económico, se ha brindado ese informe, ¿cómo fue? Sí, precisamente yo he estado en la Comisión Económica porque se ha centrado ahí todo el ataque de esta alianza de los tres frentes contra la Federación. Y hemos presentado un informe económico respaldado con todos los gastos que se hacen, explicando además el motivo de los gastos.
Y ha habido observaciones, obviamente, de los frentes que han intentado defenestrar nuestro informe económico, pero no lo han logrado. Han atacado por diestra y siniestra, pero sin pruebas, sin observaciones objetivas, y con las explicaciones que hemos hecho y las respuestas se han desarticulado completamente esas observaciones. Y obviamente es fácil luego salir a gritar afuera que ha habido irregularidades, que no ha sido un informe, pero en el momento, en la plenaria, no han sabido demostrar esas irregularidades y observaciones que supuestamente existen, ni en la Comisión Económica. Y lo que ha ocurrido es que la base que ha estado presente en el Congreso ha terminado respaldando y apoyando nuestro informe económico porque ha quedado realmente respondida a sus dudas y observaciones. Ahora, obviamente, en el tema económico hay ciertas cuestiones que hay que observar y nosotros hemos planteado en la plenaria que se conformen, por ejemplo, comisiones de base para los gastos más importantes de la Federación. Por ejemplo, para la cotización de los productos de la pulpería, que han echado mucho lodo sobre ese tema. Que se conforme una comisión de base que sea la que vaya a ver a los proveedores y a cotizar los productos, para que sean las bases las que verifiquen y constaten en la práctica cómo se hace este trabajo y qué requisitos tiene que cumplir además una empresa que brinda servicio a la Federación. Como hemos hecho en el presente navideño, la Federación no es la que compra los productos y decide, ¿no? Se forma una comisión de base que hace. Entonces, mientras más control de la base haya, es mucho más favorable para nosotros porque permite participación de las bases en el manejo económico y segundo, para poder desmentir toda esta guerra sucia que hacen, ¿no? También hemos propuesto que se haga una conferencia especializada económica, ha salido eso del Congreso, para que esto pueda definir reglamentos de gastos. Tiene la Federación reglamentos de gastos, tanto en la pulpería como en el manejo de la Federación, pero creemos que es importante que esto sea aprobado por un evento orgánico para que las bases sugieran y vean también cómo se realizan los gastos, ¿no? Entonces el informe económico ha quedado totalmente saldado y invitamos a las bases que nos están viendo a que puedan ver el informe económico. Está en la página y ahí lo pueden ver, está filmado de principio a fin, para que ustedes mismos puedan constatar si lo que estamos diciendo es cierto o no. Porque lamentablemente muchos delegados están yendo a sus colegios a decir la Federación ha hecho un mal informe, pero no presentan ninguna prueba, ni tampoco comparten la información que la Federación manda. Y eso ya está mostrando que hay una posición política en contra de la Federación. Sí, Rodrigo, es importante, pero también estos claramente identificados que son estos frentes que quieren perjudicar al sector del magisterio, han indicado que este congreso ha sido totalmente amañado, que nosotros los de URMA hemos acreditado, han dicho muchas cosas mentiras, que es bueno aclarar, Rodrigo. Sí, otra parte de esta guerra sucia y de esta campaña de desprestigio contra la Federación y contra el Congreso ahora, es decir, que no ha habido una buena acreditación, ¿no? Aquí queremos desmentir totalmente, y las bases tienen que saber, ¿no? ¿Cómo se acredita en un Congreso? El Congreso se instala y elige una comisión de poderes. Esa comisión de poderes es la que acredita, no acredita a la Federación, no acredita al Ejecutivo, es la comisión de poderes. Y en esta comisión de poderes había una representación plural. Ha estado del Frente Marcha el profesor Cirilo Yucra, como comisión de poderes. Del Frente Únete ha estado la colega Gilka Durán. Y nosotros también hemos tenido representación. Si hubiese habido alguna irregularidad en la acreditación, si hubiese habido alguna observación, estas personas tenían todo el derecho de plantear en la plenaria sus observaciones. Porque si en la comisión de poderes no le hacían caso a la denuncia, no le hacían caso a la observación, ellos tenían el informe de la comisión de poderes que se presenta a la plenaria para decir, compañeros, está habiendo esta irregularidad y esta otra. No ha habido ninguna denuncia. Es más, el compañero Cirilo Yucra ha leído los informes en casi todas las plenarias y no ha hecho ni una sola observación. Ahora, esto más bien es pataleo del derrotado, porque al no haber obtenido mayoría en las votaciones, al no haber podido defenestrar a la Federación en su informe económico, ahora están saliendo a decir que ha habido estas supuestas irregularidades. Y ha salido gente incluso a la prensa a denunciar, ¿no? Hay un colega de Tarabuco, que no recuerdo su nombre, que ha salido a decir que no lo hubiesen acreditado, que le han boicoteado y que hemos puesto dedo. Vamos a instar al colega que demuestre lo que está diciendo, porque él no ha sido acreditado por su sindicato. Nosotros lo que hemos hecho ha sido formar la comisión de poderes y la comisión de poderes ha recibido y hemos pedido un informe de esta denuncia y no ha habido acreditación legal de su parte. No es también que cualquier maestro puede ir al Congreso a título personal y querer entrar. Tiene que ser democráticamente elegido en instancias de su célula sindical o de su sindicato. Si no hay esto, obviamente no te van a dejar entrar al Congreso.
porque si no el Congreso sería pues, un relajo. Tiene ciertas normas que establecen que haya una representación adecuada y un escenario de debate también claro. Pero también hay que decirlo, ¿no? Más bien lo que hemos visto en este Congreso es mucha participación de delegados, casi como nunca en otros Congresos. Y hemos visto que realmente los frentes han formado un aparato que se ha movido en este Congreso y ha logrado tener una buena representación. Pero son representaciones de quiénes, y eso tienen que revisar los colegas, ¿no? En muchos colegios, directores que han sido tiranos contra sus propios colegas han venido directamente ellos, ¿no? Diciendo a sus colegas, bueno, estamos en actividades, nadie más puede ir, yo voy a ir. Y así han traído mucha gente. Pero además ha venido gente que yo veía ahí en el Congreso que en el pasado arremetía contra el magisterio, arremetía contra nuestros derechos presentes en el evento, echando lodo a la federación. Obviamente en sentido de venganza, porque nosotros en su momento hemos chocado con esas personas defendiendo a las bases. Pero también se ha visto en el evento mucha gente que ha ido, de la gente que se ha repartido horas por parte de los frentes desde la Confederación, ¿no? Entonces, ese es el peligro que se cierne sobre el magisterio, ¿no? Se está formando un aparato contra la federación y contra las bases que en un momento puede tomar primacía. Y la muestra de que en este Congreso no ha habido ningún tipo de manipulación ni ha sido mal llevado, muestra de eso es que el Consejo Departamental de Disciplina Sindical ha quedado en manos de prácticamente estos frentes. Sí. Han tomado 3 de los 5 miembros del Consejo Departamental. Si hubiese sido un evento irregular y totalmente manipulado, seguramente esto no hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, se puede ver en todo esto y nosotros vamos a instar a los que denuncian públicamente a que demuestren también sus denuncias, porque es fácil echar lodo, es fácil mentir, pero otra cosa es demostrar lo que uno está lanzando, ¿no? Entonces, eso se puede informar respecto a la realización del Congreso. Sí, en este panorama que nos comunicas del Congreso, ha sido así, mi persona ha estado presente y veía como había una persona, una profesora que le decía no voten y todos le hacían caso así de ese bloque, ¿no? Te digo, eso es tremendo, me preocupa eso, lo digo. Y lo que me preocupa es las elecciones, pues ahora mira cómo han llegado a formar este aparato. Sí, tal vez un detalle más antes de pasar a las elecciones, lo que dices es muy importante, ¿no? Al principio mucha base ha estado neutra, no ha apoyado ni a nuestro bloque como federación, ni al bloque de la alianza de los 3 de la mega coalición, ¿no? Pero después en el desarrollo del evento, con las explicaciones, con la discusión de las ideas, las hemos ido ganando nuestras posiciones. Por eso incluso al principio la votación que hemos tenido no ha sido tanta como ya en el desarrollo mismo del evento. Entonces eso muestra que la gente ha evaluado en el Congreso quién argumentaba con fundamentos y quién iba solamente a gritar y a hacer barro, porque ha sido terrible, ¿no? Ha habido un grupo de colegas que han ido simplemente a gritar y a hacer barro. Es más, cuando queríamos discutir documentos políticos, documentos económicos o sindicales, decían, no, esta es una pérdida de tiempo, ¿para qué? Su único interés es ir a la Comisión Económica de Fenestrano. Muestra de ello es que cuando en la Comisión Económica se tenía que discutir en mayoría y en minoría el documento de URMA y el documento de UNET, nadie de UNET se ha animado a ir a defender su documento, porque no les interesa la discusión política, les interesaba ir a defenestrarnos. Esa es otra evidencia, y eso han visto las bases, por eso han terminado también inclinándose a defender las posiciones de la federación. Sí, Rodrigo, en esto de las elecciones hay muchos enemigos que generan, ¿no?, esta discusión de que son los mismos, siempre los mismos. Rodrigo, ¿cómo es? ¿URMA se renueva o no se renueva? ¿O son los mismos? Sí, esta es una crítica fácil y superficial, ¿no? Porque te plantea, bueno, son los mismos y hay que cambiar, y obviamente están echando la pelotita a su lado diciendo, bueno, si se renueva URMA tiene que entrar otro frente, entonces entraremos nosotros, ¿no? Es parte de la campaña. Pero en realidad URMA siempre se ha ido renovando, ¿no? Si ustedes comparan nuestras planchas y están en el internet, del 2017 a ahora, hay mucha gente que ha ido entrando a URMA, se ha ido formando y siempre hay gente nueva, ¿no? Yo creo que un frente muestra realmente que está vivo en la medida en que gente nueva se acerca, se forma y es parte de este frente, y eso en URMA siempre ha habido. Pero además, no es tanto el tema de las personas, sino la política que ejecutan. Si hay dirigentes que hacen daño, como Guarachi, por ejemplo, que ha hecho mucho daño al magisterio, a todos los trabajadores en general, que no respondía a sus intereses, que traicionaba, obviamente no hubiéramos querido que esté ni un año, ni siquiera que acabe su gestión.
y obviamente nos oponíamos a que él se mantenga, porque además no convocaba eventos orgánicos, él se autoprorrogaba con su gente en ampliados, no llamaba congresos, ¿no? Nosotros nunca hemos hecho eso. Nosotros sí hemos luchado a favor del magisterio, el magisterio ha sabido reconocer eso, apoyándonos en las elecciones, siempre nos hemos sometido a procesos electorales para toda instancia. Yo recuerdo que incluso en la pandemia hubo una asamblea donde quisieron aumentar una gestión más a nuestro mandato, diciendo no hay condiciones para las elecciones, entonces que se quede la federación haciendo un buen trabajo. Y nosotros rechazamos y dijimos no tiene que haber elecciones y bajarse a la base, porque nosotros nos sometemos a las bases y las bases son las que deciden si vamos a continuar o vamos a salir, ¿no? Pero además yo creo que es una crítica hipócrita de parte de los otros frentes, como todas sus críticas, porque una cosa dicen aquí en el departamento y otra cosa dicen en los eventos nacionales, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico aquí quieren encontrar cualquier falla y hacerla enorme y decir que no hay buen informe económico. No la pueden encontrar y lanzan guerra sucia. Pero cuando van a los eventos nacionales de su confederación, aprueban cualquier informe económico a ojo cerrado, aunque no tenga respaldos, como han aprobado el informe del Consejo Nacional de Disciplina, por ejemplo, que estaba a la cabeza de UNED, que no tenía claridad, que eran gastos en bloques que no se justificaban y no sabían explicarlo. Exigían informes, aquí exigen cualquier tipo de información, la federación se puede apreciar de que ha hecho llegar a cada delegado de base un informe en el mes de mayo, por ejemplo. La confederación nunca ha hecho eso y nunca le van a exigir porque es una crítica oportunista. Tienen una posición aquí y otra allá. Y lo mismo es en el caso de la renovación, ¿no? Ellos critican aquí que tengamos gente nueva, pero también gente antigua que sigue en el frente, pero en la confederación el mismo bloque ha sido elegido otra vez y ellos han ido a apoyar eso. Han estado en la confederación tantos años y ellos ahí no dicen renovación, van a ratificar. Entonces es una crítica hipócrita y oportunista desde mi punto de vista. Sí, además es importante aclarar, pues permanentemente URMA está renovándose. Por ejemplo, mi persona no era ningún tipo de dirigente, ¿no? Solamente era delegado sindical, pero los compañeros han confiado en la anterior gestión de que pueda yo ser parte de la directiva, y donde yo expreso con claridad que es fundamental que existan nuevos cuadros. Es muy fundamental, pero los cuadros tienen que estar en permanente formación, porque un dirigente no puede pues ir a probar o hasta debatir con la burocracia. Se deja fácilmente arrastrar, pero si es un cuadro formado que tiene claridad política y va en busca y no busca ningún tipo de beneficio personal, es pues ahí donde se necesita, ¿no?, ese tipo de cuadros. Por eso, Rodrigo, hay que seguir y URMA está en permanente formando a nuevos cuadros y eso se va a demostrar, ¿no?, en nuestra nueva plancha, Rodrigo. Sí, es muy importante ese tema de los cuadros sindicales, ¿no?, porque si bien hay gente nueva, pero tiene que haber también gente antigua que tenga la experiencia y que sea portadora de esa experiencia que ha tocado años el poder lograr, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional tenemos cuadros importantes como el profesor José Luis Álvarez, la profesora Vilma Plata, o el colega que nos ha abandonado este año, que ha sido Miguel Lora, ¿no?, que han sido cuadros referentes que han condensado en su vida la experiencia del magisterio nacional, porque han escrito, han traducido en teoría, han podido defender esas posiciones y han llegado a un nivel tal que hay que cuidar esos cuadros y hay que valorarlos y hay que mantenerlos en las direcciones, porque son la única garantía de que esos mismos frentes no terminen desviándose, ¿no? Y ha sido tal el nivel que han alcanzado y la importancia que hasta los enemigos han tenido que reconocer, ¿no? Cuando ha fallecido el profesor Miguel Lora, le han echado reverencias propios y extraños. Eso es lo que se muestra con los cuadros. Imagínense que al profesor Miguel Lora le hubiera dicho en su momento, no, usted ya está mucho tiempo, jubílese, no haga así. No, han tenido que reconocer esa importancia porque esa es la valía del cuadro. Y el cuadro tiene que acompañar a la gente nueva en su formación. Ahora, sobre el tema electoral, lo que dices, ¿no? Las elecciones se van a realizar en este mismo ambiente. En un ambiente de guerra sucia, en un ambiente de calumnias, en un ambiente de ataque. Como nunca, esta gente se está moviendo para ir a los medios de comunicación, para hacer videos en las redes sociales, pero hacen videos y acusaciones cortas donde no muestran pruebas, donde no hay evidencias y simplemente lanzan la piedra y ocultan la mano. No hay un escenario de debatir. En el Congreso, cuando los hemos afrontado, hasta ahí han llegado sus argumentos, no han sabido más que decirlo.
Pero en las elecciones es diferente, lamentablemente, ¿no? No podemos estar explicando a todos los colegas del magisterio, llegando uno por uno, ¿qué más no quisiéramos explicar uno por uno las cuestiones o debatir delante de ellos con esta gente de la megacoalición, ¿no? Pero ahí puede ser que cale pues la guerra sucia, puede ser que se difunda y mucha gente que está en un estado pasivo, no estamos en este momento en movilizaciones, hay mucha gente nueva que no conoce el pasado ni de Urma ni de estos personajes, que puede ser confundida por esto. Entonces ese es el peligro, ¿no? Siempre ha habido este peligro en el magisterio, siempre han hecho este trabajo los frentes opositores, pero la gran diferencia ahora es que el magisterio está un tanto, ¿cómo se podría decir? No hay una claridad en lo que va a pasar en el país. Hay mucha gente que dice, veremos qué hace el gobierno, tal vez algo va a mejorar respecto al MAS, ¿no? Otros dicen, a ver, este gobierno parece que va a mejorar. Cuando empiece a aplicar las medidas, recién se va a dar cuenta el magisterio que las medidas que va a aplicar va a ir contra nuestros intereses, contra la educación. Y mientras ese periodo pasa, esta confusión que hay en el escenario puede favorecer a que los maestros no requieran de una federación tan radical, tan contestataria como es Urma y busquen otra opción. Ese es un peligro. Más la guerra sucia y las calumnias que se han difundido por todos los medios, porque mientras nosotros estábamos en el Congreso brindando informes, haciendo los documentos, organizando la parte logística, todo este bloque se ha ido a la prensa a hacer difusión. Y hay también muchos medios que lamentablemente no nos quieren, porque hay medios que han estado con el MAS durante muchos años y que ahora les están dando mucha palestra para confundir a la gente, ¿no? Entonces las elecciones creemos que se van a dar en este escenario y lo único que nos queda a nosotros como dirigentes es pues confiar en lo que hemos hecho en la federación, en toda la tradición de lucha que hemos tenido, en que tenemos informes económicos claros, en que siempre hemos defendido los intereses de las bases y que nunca hemos usado la federación como un espacio de catapultarnos a un espacio político como la alcaldía, la gobernación, la diputación, ser senadores, ¿no? Nosotros hemos entrado a servir a esta federación, a defender nuestras ideas políticas que han coincidido con las necesidades del magisterio y esa es la labor que estamos cumpliendo. Sí, Rodrigo, en este panorama que estamos de calma, invitamos pues a los compañeros del sector del magisterio que respalden a su federación, que den el voto de confianza, porque después de este periodo de calma van a venir días duros y uno de los sectores que van a arremeter es el sector del magisterio. Por eso necesitamos con claridad una federación que demuestre que en la lucha está presente y que tenga claridad. Solamente es Rodrigo, tal vez un mensaje final. Sí, el futuro de la federación va a depender de las bases. Las bases son las que van a decidir y las bases van a elegir a la dirección que necesitan en este momento. Nosotros desde Urma vamos a pedir obviamente su respaldo, porque creemos que solamente con una dirección probada en la lucha vamos a poder enfrentar las amenazas de la crisis económica que se va a profundizar, las amenazas de la descentralización educativa y el nuevo invento de ley que seguramente sacará el gobierno en el ámbito educativo. Entonces necesitamos una federación fuerte que sea referencia como es Urma, para también buscar la alianza con los demás sectores de trabajadores, porque los ajustes que se va a venir a aplicar el nuevo gobierno van a golpear a todos los sectores y necesitamos nosotros tener la capacidad de dirigir no solo al magisterio sino al departamento y al país como lo hemos hecho en algún momento. Sí, muchas gracias, hasta pronto.